Amigo, amiga, lo que Dios le dijo a Israel es, por 40 años traté de enseñarte que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. El orgullo, la autosuficiencia y el materialismo. Ante los ojos de Dios, estas tres mentalidades son pecados graves. Él anhela liberarnos de su influencia y borrarlos de nuestras vidas. Ravi Zacharias lo señala en su estudio de la marcha de los israelitas durante 40 años a través del desierto. ¿Qué más podemos aprender? Ravi Zacharias presenta la conclusión de su mensaje: interprete los fracasos, conserve las victorias. Lo que Dios le dijo a Israel es, por 40 años traté de enseñarte que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sabe? Los héroes de la sociedad nos dicen más acerca de la sociedad de lo que nos dicen acerca de los héroes. Albert Goldman escribió un artículo sobre Elvis Presley en la famosa revista Life y concluyó diciendo que el señor Presley se suicidó. Él contó que el régimen diario de Presley se desenvolvía de esta manera. Él tenía 4 o 5 eventos al día que Goldman denominó ataques de drogas. A las 4 de la madrugada, él pedía un sobre a uno de sus sirvientes y en el sobre había 11 pastillas diferentes y 3 inyecciones de Demerol, en su mayoría calmantes y barbitúricos. Todas estas drogas formaban hábitos. Se incrementaba la tolerancia, pero no se incrementaba el volumen necesario para una dosis fatal. Goldman asegura que él arriesgaba su vida todos los días. Eso era a las 4 de la madrugada. A las 4:30 de la madrugada, justo antes de que las drogas hicieran su efecto, él pedía su plato principal del día, que consistía en 3 enormes hamburguesas con queso y 6 o 7 helados banana split. A las 8:30 de la mañana, 4 horas después, todas esas drogas dejaban de ejercer su efecto total porque la tolerancia estaba aumentando. A las 8:30 comenzaba a agitar su estructura de 113 kilogramos de peso y pedía un segundo ataque, administrado por uno de sus sirvientes. Y luego, 1 hora y media más tarde, a las 10 de la mañana, tenía un tercer ataque. A media tarde estaba atontado y era el momento de despertar para alistarse para alguna de sus presentaciones. Un sirviente venía y tomaba hisopos de algodón empapados de cocaína líquida y los ponía en sus fosas nasales, y luego un puñado de dextroanfetamina para hacer arrancar su corazón. Él necesitaba drogas para despertar y drogas para quedarse dormido. Y finalmente, uno de sus amigos lo miró y le dijo: «Elvis, ¿qué te estás haciendo a ti mismo?». Y él respondió: «Prefiero estar inconsciente en lugar de sentirme miserable». Un patólogo lo describió como un fanático de los fármacos. En los últimos 2 años y medio, dijo que tuvo 19,000 dosis de estimulantes y sedantes narcóticos. El doctor Norman Wiseman, el patólogo a cargo de compilar el reporte toxicológico después de la muerte de Elvis, testificó que nunca había visto tantas drogas en un cuerpo. Pero aquí está el aspecto fascinante de la vida. Cuando Goldman termina ese artículo, dijo: «Lo que es un completo misterio para mí es por qué un hombre cuya vida se volvió tan bizarra y fuera de control todavía seguía siendo un ídolo para millones de personas y era un sinónimo de la era de la juventud de las décadas de 1950 y 1960 como el ídolo, ganando los elogios de millones». Él escribió: «Tan indestructible es Elvis
que incluso su suicidio y los detalles de su vida no son capaces de destruirlo. Y el artículo termina diciendo, ni siquiera Elvis podía destruir a Elvis. Ahora, lo que quiero decirles es lo siguiente. Fíjese en los héroes que tenemos hoy en día. Encienda su televisor y observe esos héroes. La gente en los medios de entretenimiento, todo el liderazgo de los medios, tienen vidas privadas que siguen estándares que deberían ser aborrecidos por la civilización. Pero de alguna manera incluso los políticos entran en grandes bastiones de poder y creen que sus vidas privadas no tienen nada que ver con sus vidas públicas. Amigo, amiga, cómo usted y yo vivimos en privado tiene todo que ver con lo que presentamos de nosotros mismos en público. Si no es así, al menos debería serlo. Y la razón para ello es que hay un hilo conductor en la realidad y Dios dice que es la espiritualidad. ¿Se ha dado cuenta alguna vez que la palabra universo está buscando unidad? La palabra universidad está buscando unidad en la diversidad. Y Dios dice que la unidad para todas las diversidades es la fortaleza espiritual que una persona tiene. George MacDonald, el famoso autor de Los años que pasaron, dice que el hombre es esclavo de cualquier cosa de la que no pueda desprenderse con menos de sí mismo. Humildad, espiritualidad y por último, la fe. Ahora, a muchos de nosotros no nos gusta esa palabra porque es casi como si la fe fuera la antítesis de la razón. No es muy a menudo que me vienen algunas ideas brillantes, pero un día estaba conduciendo mi automóvil y esta idea fascinante entró de repente en mi cabeza. Puede que a usted no le parezca fascinante, pero fue fascinante para mí y creo que debo compartirla con usted. ¿Se ha dado cuenta cuán detallada era la descripción para que Noé construyera el arca? Fíjese, puede convertirse en una fascinación para los que gustan de los números, tanto de alto, tanto de ancho, esto y lo otro, y todos los animales, esto y aquello, y entonces su mente comienza a divagar. Espero que haya agregado algún sistema de ventilación ahí y esa clase de cosas. Uno se pregunta sobre el detalle, este detalle y el otro detalle. ¿No creo que hubiese sido insensible de parte de Dios decir, mira, varón, solo construye algo que sea a prueba de agua y entra ahí porque tendremos una tormenta poderosa? Y luego darle todos los detalles. Esa es la idea que me vino a la mente. Dos cosas están ausentes. No tiene timón y no tiene velas. Eso me pareció fascinante. Puede que a usted no le parezca fascinante, pero me dije a mí mismo, ¿qué tal? Todos deben entrar ahí, pero no hay nada que los controle. ¿Se ha dado cuenta de las cosas de la vida sobre las que virtualmente no tienen ningún control? Si yo tuviera control sobre mí mismo, no me vería como me veo. ¿No es verdad? Todos estaríamos en algún centro comercial tratando de buscar algo mejor. Al menos, la mayoría de nosotros lo haría, o mejor hablo solo por mí. Pero lo que estoy tratando de decirle, amigo y amiga, y ahora le hablo como apologista, mi campo de estudio es la filosofía y la religión, gastamos cientos de horas en otros países cada año para debatir cosmovisiones contrarias. Usamos argumentos, la lógica, la apologética, usamos la persuasión. Hacemos todas estas cosas en el proceso de la razón y cómo encontrar los puntos débiles en un argumento, cómo lidiar con esto, cómo responder a las preguntas difíciles y a las preguntas fáciles, y así sucesivamente. Pero sé con toda seguridad que en última instancia el problema con el ser humano no es la ausencia de evidencia, sino la supresión de la evidencia que el ser humano hace. Y cuando usted da ese paso y dice, ahora me comprometo contigo,
La Biblia dice que ese es un paso de fe, de confianza en que Dios es quien Él afirma ser. Tres ilustraciones muy sencillas de humildad, fe y espiritualidad. Ahora, usted podrá ver qué pasa si no lo hacemos, y me gustaría que leamos Deuteronomio 8, versículo 10. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Ahora, la Navidad se ha convertido en felices fiestas. El Día de Acción de Gracias se ha convertido en feliz Día del Pavo. Y en la Pascua de Resurrección se salen con la suya, es una fiesta de conejitos y de huevos de chocolate. Cualquier cosa, menos Dios. Mire lo que Dios dice. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo, etcétera, etcétera. Dese cuenta cómo Él habla sobre el hecho de que ellos desarrollan un sentido de autosuficiencia. A lo mejor usted conoce el nombre de Alexander Solzhenitsyn. Él dio una conferencia en la Universidad de Harvard hace varios años y la llamó Un mundo partido en la mitad. Y habló sobre la bancarrota espiritual del hombre occidental. Los estudiantes de Harvard lo abuchearon. Entonces entró en una especie de aislamiento. Le dijo a un amigo que su experiencia allí lo hirió más que los muchos años en el Gulag. Esto es el sistema soviético de trabajos forzados. Solo pocos años antes de su muerte, en 2008, salió en público para presentar su volumen de 5.000 páginas sobre la historia de la Unión Soviética, que le tomó 7 años escribir. Alexander Solzhenitsyn dijo esto cuando recibió el premio Templeton para la religión en 1981. Él dijo: cuando era niño en Rusia, solía correr alrededor de nuestra pequeña casa y solía ver a mis padres y a mis abuelos conversar. Y lo único que hacían era preguntarse por qué acaecieron tiempos tan terribles sobre la Unión Soviética. ¿Por qué nos convertimos en una nación tan asesina y opresora? ¿Por qué el régimen hacía tanto daño a su pueblo? Y así sucesivamente. Y luego agregó: mientras ellos dialogaban sobre eso, yo escuchaba sus respuestas y siempre eran las mismas. Era porque nos olvidamos de Dios. Era porque los hombres se olvidaron de Dios. En 1981, cuando recibió su premio por la religión, él dijo: desde aquellos días he leído miles de páginas, he leído miles de artículos, he escrito miles de páginas y he escrito decenas de libros. Y continuó: si hoy en día me pidieran que dijera en una sola frase cuál es la causa del malestar y las enfermedades que permean todo el mundo occidental en este momento, mi respuesta para usted está en un simple comentario: es porque los hombres se olvidaron de Dios. Dios es el factor olvidado en la supervivencia nacional. Por favor, póngame atención. Dios dice: esa ley, con todo su poder, a pesar de que su salvación se logró en el Éxodo, a pesar de que su identidad quedó definida en el Sinaí, a pesar de que su preservación fue garantizada a través de los 40 años en el desierto, por favor, póngame atención. Hay algo que la ley no podía hacer. La ley era como un espejo. Usted se ve al espejo y éste le muestra que su cara está sucia, pero no va al espejo para que éste le lave la cara. El espejo no quitará esa suciedad.
y usted solo podría hacerla peor. Lo que Dios está diciendo es, yo te di la ley, la identidad y todas esas cosas, pero una cosa que la ley no podía hacer es cambiar tu conciencia, lo que quieres hacer. Porque si pudiéramos llegar a Dios por medio de guardar la ley, eso produciría exactamente lo opuesto de lo que Él realmente estaba tratando de enseñarnos. En lugar de la fe, eso nos llevaría a las obras. En lugar de llevarnos a la humildad, nos llevaría al orgullo. En lugar de llevarnos a la espiritualidad, nos llevaría a lo externo. El Nuevo Testamento dice en el libro de Hebreos que eso es lo que la ley no podía hacer. En Hebreos 10 leemos una gloriosa descripción de lo que Cristo hizo al poner su ley en nuestros corazones. Y luego dice lo siguiente: acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados por agua pura. No hay religión en el mundo que pueda cambiarle de adentro hacia afuera como lo hace Cristo, porque Él ha entrado al lugar santísimo y su sangre cambia no solamente lo que usted hace, sino lo que usted quiere hacer, y cambia la motivación por la que quiere hacer las cosas. La humildad, espiritualidad y fe son posibles debido a lo que Cristo hace en nuestra conciencia. Estaba predicando en Polonia, justo en la frontera con Alemania, y una jovencita de 17 años se puso de pie para dar su testimonio. Su nombre es Jarmila. Nunca olvidaré esa historia. Ella tenía 17 años y se puso de pie para comenzar a contar su historia. Mi intérprete me dijo: Rabbi, escucha bien esta historia porque cuando termine no habrá un ojo seco en esta multitud. Y ahí había más de 2,000 personas. Para resumir, ella contó la historia de cómo luchó con Dios, peleó con Dios y se enojó con Dios. De muchas maneras pude escuchar el latido de su corazón. Porque ella dijo que estaba enojada con Dios y ella exclamó: finalmente, le juré a Dios que no tendría absolutamente nada que ver con él. Y luego le dije: quiero que sepas que nunca voy a unir mis manos en oración hacia ti, porque te odio. No me gusta lo que has hecho con mi vida. Ella agregó: esa noche, después de haber dicho esto, decidí que ya no quería vivir más. Ya había expresado mi ira con Dios y con mi familia. Me subí en mi bicicleta esa noche para ir a suicidarme. Así que esperé a que llegara un tren. Cuando vi que se acercaba uno, me subí en mi bicicleta y comencé a pedalear unos pocos metros al frente en el momento justo para que el tren me aplastara. Cuando me acerqué a los rieles del tren, me caí de la bicicleta, y cuando me caí, no recuerdo exactamente lo que pasó, pero puedo contarles lo que sí sé que pasó. Ella fue arrojada fuera de los rieles, excepto por sus 2 manos, que quedaron encima de los rieles, y cuando el tren pasó por ahí, amputó sus 2 manos. Entonces ella levantó sus brazos y mostró 2 manos de caucho. Mientras ella contaba la historia, la gente se sobrecogió de emoción. Ella contó que la llevaron al hospital y ahí su abuela la fue a ver y le dio el libro de los Salmos. Entonces ella leyó un salmo en particular que mi amigo tradujo para mí. Parecía ser la palabra justa para su corazón solitario y su cuerpo mutilado en ese momento. Es sorprendente cómo Dios la ministró. Ella hizo el compromiso de entregar su vida y luego comenzó a prepararse para servir en el ministerio cristiano. Pero al final ella dijo esto: la primera vez que compartí ese testimonio, había una mujer sentada en la audiencia y comenzó a llorar tan pronto como llegué a la parte en que quería suicidarme y lanzarme frente al tren. Esta mujer se acercó a Jarmila al final y le dijo: yo estaba en ese tren
que atropelló a esta jovencita hace mucho tiempo. Y luego agregó: el conductor nos dijo que una muchacha había tratado de suicidarse y que sus manos habían quedado mutiladas en el proceso y que la estaban llevando al hospital. En ese momento incliné mi cabeza en el tren y oré: Señor, cualquiera que sea el resultado de esta experiencia, enséñale a esa jovencita que tú la amas y que quieres atraerla hacia ti. Y a través de la oración de esta mujer y del libro de los Salmos que le entregó su abuela en la habitación del hospital sin sus manos, después de la amenaza que le hizo a Dios de nunca unir sus manos en oración, allí, acostada en la cama del hospital, le entregó su vida a Jesucristo. Si lee las palabras de C.S. Lewis en cualquier obra, puede ver la victoria sobre el remordimiento emocional por su vida. Escuche lo que dijo cuando finalmente llegó al punto de la conversión. Siempre había querido sobre todas las cosas que nadie interfiera mi camino. Quería que mi alma fuera mía. Tuve más ansiedad por evitar el sufrimiento que por lograr el deleite. Siempre apunté hacia las responsabilidades limitadas. Usted debe imaginarme ahí solo, en mi habitación en Magdalen, noche tras noche. Cada vez que mi mente se levantaba, incluso por un segundo de mi trabajo, sintiendo el firme y constante acercamiento de Dios, a quien fervientemente yo no deseaba conocer. Aquello que yo temía tanto, finalmente vino sobre mí. En el semestre de Trinity de 1929, me rendí y admití que Dios es Dios. Me puse de rodillas y oré. Quizá esa noche fui el convertido más desalentado y reacio de toda Inglaterra. En ese entonces no veía lo que ahora es lo más resplandeciente y lo más obvio. Por favor, ponga atención. La humildad divina que aceptará un convertido incluso bajo esos términos. El hijo pródigo al menos caminó hacia su casa con sus propios pies, pero ¿quién puede adorar debidamente ese amor que abre las puertas del cielo a un pródigo, a quien lo llevan mientras él patea y lucha, lleno de resentimientos, buscando con sus ojos por todos lados una oportunidad para escapar? Las palabras compele intrare, esto es, persuadir para entrar, han sido tan abusadas por los hombres malvados que nos estremecemos al escucharlas. Pero cuando se entienden apropiadamente, llegan a la profundidad de la misericordia divina. La dureza de Dios es más amable que la amabilidad de los hombres, y su compulsión es nuestra liberación. Vimos una muchacha con un cuerpo mutilado que fue llevada al reino, y al otro que trataba de huir y fue arrastrado hacia Dios mientras daba patadas y gritos, el convertido más reacio de toda Inglaterra. Esta humildad divina que nos recibe a pesar de nuestra rebeldía, nos dice a usted y a mí cuáles son las 3 lecciones que Dios quiere que aprendamos: humildad, espiritualidad y fe. Y cuando reconocemos eso, podemos ir delante de Él y darnos cuenta de cuál es la esencia de su misericordia y de su amor. Pensemos, con el autor y apologista cristiano, Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.